gusto. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 17. Sé que es un capítulo bien conocido de mucha gente. Los que están en línea pueden también abrir sus Biblias o sus aparatos electrónicos y acompañarnos y leer juntos mientras lo están buscando. Ayer tuvimos un servicio muy bonito también allá en la cárcel. Muchas cosas han cambiado, nos cambiaron el miércoles para el jueves. Entonces ahora el servicio en la cárcel va a ser el jueves. Antes nos daban 2 horas, ahora nos dan solo 1 hora. Pero es bonito ver de cómo el Señor sigue obrando. Hay tiempos que están algunos muchachos, luego tal vez los trasladan de ese lugar para otro, y así a veces llega gente nueva, y es bonito ver eso, cómo el Señor sigue salvando personas y preparando gente. Ayer cuando nosotros llegamos ya estaban ellos, como decimos, echándole leña al fuego. Eran 9 o 11 los que estaban cantando. Estaba el baterista, la guitarra, el bajo, el piano y una línea ahí, todos cantando, adorando al Señor. Y era una bendición, y yo le decía a hermano Antonio para poder grabar estos momentos, ¿verdad? Pero como no dan permiso de grabar, entonces, pero era un ambiente muy bonito que se respiraba en ese lugar ayer a la hora que nosotros llegamos. Y gracias a Dios porque el Señor sigue obrando ahí detrás de ese montón de alambre que hay ahí en la entrada. Pero ya que estamos acá nosotros hoy, vamos a entrar en la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y esto es un trasfondo bien grande, y no voy a leer todo el capítulo porque son bastantes versículos, es una lectura bien grande, y es un contexto grandísimo de la vida del llamamiento de David y Jonatán y de Saúl y todo lo que estaba pasando ahí alrededor. Pero quiero hablar bajo el tema un corazón dispuesto. Esto se lo voy a decir de antemano, no tenemos tampoco ninguna PowerPoint, pero le voy a pedir de que los que toman nota, un corazón dispuesto, y vamos a agarrar casi todo el capítulo 17, pero vamos a leer solo el versículo 32, cuando ya va más o menos adelante. Nos damos cuenta nosotros que David ahí se presenta como siervo. Los que conocen la historia, es difícil querer entender cómo Dios dice que encontró un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con tantos errores, sanguinario, y todas las cosas que pasaron en su vida. Pero gloria a Dios que Dios no ve la gente como nosotros la vemos. Versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hablando del enemigo que tenían, llamado Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, versículo 37, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. Padre bueno, gracias por su palabra, Señor, que siempre que la tomamos nos da esperanza. Padre bueno, aquí hay personas a lo mejor enfrentando gigantes en este momento, tal vez no gigantes literales, Señor, sino situaciones que se dan en la vida.
a veces decisiones grandes que tenemos que tomar. Padre bueno, problemas que llegan, tormentas que se aparecen a veces cuando nosotros menos las esperamos, Señor. Pero aquí en su palabra nosotros encontramos, Señor, esperanza, encontramos promesas. Lo que escuchamos al inicio, Señor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, porque si nosotros vemos lo que está pasando alrededor del mundo, nos podemos preocupar y nos podemos deprimir, Señor. Debemos de poner la mirada en usted y es lo que estamos haciendo en esta tarde, Señor. Ver cómo usted pudo salvar a su pueblo en un momento que ellos tanto lo necesitaban, Señor. Tantos días de opresión, tantos días de estar escuchando voces, Señor, que ellos no eran nadie. Pero aparece, Señor, una persona con un corazón dispuesto, Padre bueno, en este día, Señor, que nosotros podamos entender también, Señor, que no es nuestra fuerza, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Que Dios puede tomar algo insignificante, oh Padre eterno, y usarlo para su gloria. Queremos, Señor, en este día también disponernos para que usted haga lo que ha dicho que íbamos a hacer, Señor. Que somos ese instrumento que usted usará para llevar las buenas nuevas de salvación. Que somos ese real sacerdocio, que somos esa nación santa, que somos, Señor, ese canal de bendición para que mucha gente venga al conocimiento de la verdad. Le ruego, Señor, que no veamos nuestras limitaciones, sino que veamos el tamaño de nuestro Dios, que no veamos el tamaño del enemigo, sino que veamos, Señor, lo grande que es usted. La Biblia dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adoramos su nombre por eso, Señor, porque confiamos no en nuestra fuerza, sino en su fuerza, Señor. Le damos honra y gloria. Ayúdenos, Señor, mientras caminamos aquí por esta página, Señor, que podamos entender que usted se agrada de esa persona que está dispuesto a ser usado para su gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Voy a tratar de ir un poco despacio. Es un trasfondo grandísimo para querer cubrirlo todo en una sola predicación, pero mientras estaba yo leyendo un día de estos en la mañana, me puse a poner algunas notas juntas y me puse a pensar en esto de que Dios siempre usa una persona que esté dispuesta. La terminología en la iglesia Trinity ha sido siempre que Dios no se complace de los haraganes. Amén. Así en términos salvadoreños. Sí, así facilito, bien facilito. Una persona que es haragana para estudiar, para orar y para estar en la iglesia, difícilmente el Señor lo va a usar para que haga algo para su gloria. Amén, hermanos. Bienvenidos a la iglesia Trinity, hermanos, los que están en línea también. Son las realidades. Siempre que Dios ha usado una persona, lo encontró haciendo algo. Tal vez no estaba, aunque Pablo no andaba, como quien dice, no estaba en vigilia, no estaba orando, él andaba siguiendo a los hermanos, pero andaba haciendo algo. Lo vio que era una persona que iba haciendo algo. Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro, pero estaba ya haciendo algo. Gedeón estaba ya haciendo algo en la noche, sacando el trigo, la cebada, el producto que le venían a robar los madianitas, pero estaba haciendo algo. David andaba ahí, no andaba peleando, él andaba dejando lonche, dejando el almuerzo, dejándole queso a sus hermanos. Y es lo que a veces sucede, que hay personas que no están dispuestas a llevar quesos al campamento. Dios nunca hará nada con una persona que no está dispuesto a servir, aunque sea en cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Vivimos hoy en unos tiempos, hoy en día, estamos hablando, sé que va a estar así un poquito retador, confrontador esto, porque es así. Porque Dios va a usar la persona que está dispuesto a hacer algo, y no solo dispuesto a hacer algo, sino dispuesto a pagar el precio, lo que toma muchas veces para poder hacer algo. No importa tan pequeña sea la persona o tan despacio vaya caminando, pero si se dispone para el Señor, puede ir dejando marcas. Hace años yo prediqué un tema
moviéndonos a un nuevo nivel para dejar nuevas marcas. Amén. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel y le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies será vuestro, eso quería decir que si ellos se mantenían en un círculo allá a este lado del Jordán, nada iba a pasar, solo iban a poseer allí donde estaban parados. Pero cuando ellos comenzaron a avanzar, ahí la cosa comenzó a cambiar. Cada paso que daban era posesión de un territorio nuevo. Y cuando nosotros nos disponemos a hacer algo por el Señor y comenzamos a caminar, la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Amén. Cuando se nos abrieron las puertas de la cárcel para poder empezar a predicar allá adentro, era un reto grande porque era algo nuevo para nosotros. No sabíamos qué era lo que iba a pasar, pero Dios abre las puertas. Amén. Y a veces oramos por puertas abiertas, pero no estamos dispuestos a caminar por ellas. Y pedimos que el Señor abra puertas, que nos use de alguna manera, el Señor las abrirá, pero debemos de estar dispuestos a caminar y a pagar el precio que a veces esto conlleva. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Estaba pensando en esto porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente mide, o sea, las multitudes mide a las personas o el valor de las personas por la influencia que tal vez tiene la gente, o por ver cuánta presencia tienen en YouTube, en Facebook, en Instagram. La gente ve las personas de esa manera. Es famoso porque tiene 5,000 seguidores o millones de seguidores, y por eso es famoso a los ojos de este mundo. De esa forma califica el mundo a las personas. En cambio, Dios califica totalmente diferente. Amén. El hombre ve lo que está delante de sus ojos. Dios puede ver el corazón. Dios califica a las personas y se compadece y usa a los pequeños, a los ignorados, a los que no tienen nombre. Leía yo también un libro acerca de las personas que el Señor usó, la gente que Dios tocó. Amén. Fueron personas marginadas, fueron aquellos que no los quería la sociedad. Fue el cobrador de impuestos, fue Zaqueo, el que la gente no lo quería. Fueron los pescadores, fueron los que nunca fueron a la escuela, pero tuvieron contacto con el maestro, y Dios es capaz de usar una persona que está dispuesto a caminar de su mano. Alabado sea su nombre. En este pasaje nosotros vemos que como Israel estaba atemorizado por los gritos que pegaba ese gigante. En el trasfondo encontramos nosotros el tamaño de ese hombre, la altura que tenía, la cantidad de armamento que él andaba. Israel estaba siendo, como decimos, desafiado por este hombre, que a un gigante que ellos nunca habían visto algo. Ellos tenían la capacidad de poder pelear con este ejército. Tenían el armamento, tenían el uniforme, tenían la capacidad, tenían todo. Lo que faltaba era un corazón dispuesto para bajar al valle y pelear con este hombre, porque ellos tenían no solo la capacidad, tenían el equipo correcto, tenían también a Dios de su lado, pero no había una persona que estuviera dispuesto a enfrentarse con esa persona que los estaba desafiando. Pero cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, no importa qué tan pequeña sea la persona, a lo mejor no tiene tanta influencia, no tanta presencia hoy en este tiempo, presencia en las plataformas digitales. Dios puede hacer cosas grandes con una persona si tan solo esa persona está dispuesto a darle su corazón a Dios y decir: heme aquí, yo puedo hacer algo por el Señor. Amén. Veían una persona, sus hermanos no creían en él, su papá no creía, o sea, como quien dice, nadie creía en este muchachito que llegó al campamento donde estaban siendo ya desafiados por este hombre. Hay mucho aquí en el trasfondo de todo esto. 40 días llevaba ya este hombre dando gritos allá en el campamento, diciendo: manden a uno que pelee conmigo.
Como es, si me vencen a mí, nosotros seremos sus siervos. Y si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Y los gritos que pegaba allá y aquel gran temor que ellos tenían. 40 días llevaban en aquella situación. 40 es el número de esclavitud, número de opresión. Amén. Eso era lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Pero Dios tenía otro plan. Amén. Allá aparece también un muchacho con 5 piedras en la mano. Gloria a Dios, con 5 piedras que habían estado en contacto con el agua, 5 piedras que toma del arroyo. Aparece este muchacho, el hijo número 8 de los hijos de Isaí. Allí vemos tantas cosas que se estaban formando. 5 es el número de gracia, 8 es el número de nuevo comienzo. Este hombre le iba a traer un nuevo comienzo al pueblo de Israel, algo que ellos nunca habían visto antes, y todo porque estaba una persona dispuesto a hacer algo por el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. A veces vemos algo, como decimos, insignificante. Aún el mismo rey tenía temor de ir a pelear con este gigante que estaba dando gritos. Pero nos damos cuenta nosotros que aparece, si toma notas, le voy a dar 5 puntos y luego nos vamos a ir para la casa. Amén, ¿están de acuerdo, verdad? Y cada uno va a tomar más o menos 15 minutos. Así que, amén. Gloria a Dios. Pero porque sé que esto nos va a ayudar mucho. Primero nosotros vemos un corazón valiente. En el versículo 23 de este capítulo, dice ahí la palabra del Señor que mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y es cuando las escuchó David. Amén. Si tiene tiempo y lea otra vez ese capítulo 17. Y yo le garantizo, si lee el capítulo 17 va a querer leer el 18, y si lee el 18 va a querer seguir leyendo, porque esa es una gran historia que a mí me encantó desde que yo llegué al Evangelio. Como decimos, me enamoré de estos 2 libros de Samuel y los leí. Compré un libro que se llama Un hombre conforme al corazón de Dios. Compré un libro que se llama David el ungido. Leí tanto acerca de eso porque me llamó tanta la atención de ver de cómo, a pesar de tanta persecución y a pesar de tantos errores que este hombre cometió, Dios lo exalta. De nadie más se habla en el Nuevo Testamento como se habla de este hombre llamado David. Y dice, se encontró Dios una persona conforme al corazón de Dios. Nos damos cuenta cuando andábamos allá en Israel, por donde quiera ve uno, bueno, número 1, la estrella de David, hotel Rey David, restaurante Rey David. Amén. El nombre de David aparece por todos lados. El nombre de Saúl quedó escondido porque este hombre le salió, como es arrogante. No era una persona que Dios lo pudo usar, porque él quería siempre llevarse su propia gloria. En cambio, David, en todo lo que hacía, quería darle la gloria a Dios. Si se equivocaba como cualquiera de nosotros, él inmediatamente, como decimos, agarraba los pedazos y los llevaba donde Dios, porque sabía que era el único que podía restaurar su vida. Entonces hay que entender cuál era lo que lo hacía él conforme al corazón de Dios, porque Dios lo había escogido. Saúl era conforme al corazón de los hombres, porque ellos pidieron un rey. En cambio, cuando aparece David, Dios dijo, yo me he escogido, me he encontrado una persona, la que ustedes menos se imaginan, es la persona que Dios sí estaba a punto de usar. Un corazón valiente. Parecía aquel hombre, parecía invencible, y porque no era solo grande, sino que los gritos que él estaba pegando o dando era lo que atemorizaba al pueblo en aquel momento. Israel tenía un ejército, pero no tenía a alguien con el corazón dispuesto
para hacer algo en aquel momento. Estaban bien vestidos militarmente, pero estaban desnudos de valentía. En otras palabras, aunque estaban preparados, no había valor de salir al encuentro de aquel gran gigante que los estaba atemorizando. Y algo que nosotros aprendemos en la Biblia, que Dios no necesita una mayoría o un gran montón de gente para hacer algo. Dios está buscando ese uno, y con ese uno Dios puede hacer cosas grandes. Aún su gran amigo Jonatán, cuando se pasó, va a encontrar más atrás, cuando se pasó al campamento de los enemigos y se fue solo con su paje de armas, con el asistente que andaba con él, solo aquellos dos, y dijeron: ¿cómo te atreves a venirte solo con una persona cuando hay un ejército grande al otro lado? Y las palabras de él fue que Dios es capaz de vencer con los muchos, pero también es capaz de vencer con los pocos. Amén. Cuando hay una persona dispuesta, cuando hay un corazón valiente, Dios puede hacer cosas grandes. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, porque yo lo he podido ver, lo he experimentado, y les pudiera contar tantas historias. Y yo recuerdo cuando llegó el evangelio a un lugar que se llama Huachipilín, allá por los que son del lado de la Unión, allá en El Salvador. Hay un lugar que se llama Jocoro, y estaba un cantón Huachipilín, que allí era, como que dice, encerradas las puertas para el evangelio. Pero hubo una persona que se atrevió a ir a predicar a ese lugar, y su nombre es Romeo Sosa Lobo, y ustedes lo conocen. Y él dijo: yo voy a ir a predicar a ese lugar. Nada de micrófono, nada de iglesia, pero había un campo ahí se reunieron y comenzaron a predicar. Amén. Y pasa el primer día, nada. Mira qué duro es a veces cuando uno llega a predicar a lugares. Y dijo un pastor aquí de Augusta, llegó a predicar, bueno, por acá cerca, y dice él, y de esas iglesias que tienen un cementerio afuera, que aquí es bien común eso, que hay iglesias que tienen su propio cementerio. Dice él: no, dice, por ratos me daban ganas, dice, predicarle a los muertos, dice, como que tenían más vida los que estaban allá afuera que los que estaban adentro. Hasta que por último, dice, ¿qué dijo él? Bueno, dice, alguien va a decir amén, o si no, yo me voy a tener que bajar a decir mi propio amén. Dijo: sí, que voy a tomar 2 horas, dice, predicando, porque yo voy a tener que bajarme a decir amén. Entonces así estaban esos lugares, pero no era, era una verdad, era muerto espiritual, pero no era avivamiento, sino que ahí estaba la gente muerta totalmente, que no conocían a Cristo. Siguiente día lo mismo, nada pasaba, pero al tercer día 35 personas recibieron al Señor. Amén. Sin micrófono, sin música, sin nada, como dice, a pura garganta, predicando. 35 personas recibieron al Señor. Y ahí comenzó una iglesia en ese lugar. Hoy eso fue en los años, quizás en los años 70, 78 más o menos. Ahora es una iglesia grande en ese lugar, porque hubo uno que tomó ese reto. Aunque no lo escucharan, él seguía predicando. Gloria a Dios. Y dijeron: tú no puedes ir a pelear con este hombre. Tú eres un joven, tú eres una persona, como quien dice, tú eres un don nadie para poder hacer algo en este momento. Pero nos dimos cuenta nosotros que había, número uno, dijimos que hay un corazón valiente, había también un corazón disponible, un corazón dispuesto, que se levanta cuando otros se detienen. En el versículo 32, les voy a ir dando unas citas acá. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. O sea, de una vez él se está poniendo en un papel de siervo. Él no está diciendo: yo voy a ir. Se está viendo cómo él se pone como un servidor nada más. Tu siervo va a ir a pelear con este hombre. No desmayen, sino que tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y es cuando le dice en el versículo 33 Saúl a David: tú no podrás contra aquel filisteo. Tú no podrás pelear con él, porque eres un muchacho y un hombre de guerra
desde su juventud, y comienza David a decirle, que poco me conoces. Amén. Recuerdo que una vez, mientras leía, me ponía a pensar, una vez allí, cuando yo estaba estudiando en lo que le llaman bachillerato, me quedaba bastante en la ciudad durante la semana y me iba para la casa el fin de semana. Bueno, es una historia larga, pero había como decimos nosotros, un campo, así una cancha, un campo de fútbol, y ahí pasaban lo que nosotros le decimos unos hipotes, unos muchachitos de como de 14, 15 años. Ahí amanecían jugando pelota, como que era que algunos se iban y venían, pero casi todo el tiempo había un grupito ahí jugando soccer, jugando pelota. Entonces, y ese vino a ser el equipo de esa colonia. De repente de allá de otro lugar los invitaron que vinieran a jugar ahí, y llegaron ya, como dicen, hombres ya que habían jugado bastante, ya de 20 y algo años, 30 años, ya mayores, y se quedaron como aquí riendo y con estos hipotes que vamos a jugar. Y les digo yo, ustedes no dan cuenta que estos muchachos amanecen aquí y oscurecen aquí. Ya van a ver estos muchachitos, o sea, como que dice de 13 años, 14, y pequeñitos. No, hombre, y comienza aquel partido en ese momento, y empiezan esos muchachitos, como dicen, ¿cómo es que les digan? A darles un baile, a magiarlos. Porque ellos habían sido entrenados desde temprana edad. Y no solo eso, los otros estaban viendo de menos, porque, o sea, como quien dice, la apariencia. Amén. Y allí es donde Dios les enseña, les da esta gran lección al pueblo de Israel, que Dios está dispuesto a usar una persona disponible. David habló con una gran seguridad y no con arrogancia. Él no dijo rápido, o sea, como que dice, poniendo sus títulos al frente, y no diciendo, yo he sido pastor de las ovejas allá afuera, yo he peleado con los animales, he sabido defender a los corderos de mi padre, y de esa forma tu siervo va a ir y va a pelear con este hombre. Aparte, él también está diciendo que este hombre no está desafiando, decir en sí al pueblo de Israel, sino al ejército de Dios. O sea, como quien dice, está queriendo poner en vergüenza a aquel Dios que nos dio agua de la roca y maná del cielo. En otras palabras, ustedes no se han dado cuenta lo capaz que es nuestro Dios de hacer algo en este momento. Aquel que abrió el mar rojo, aquel que dividió el mar Jordán, aquel que botó los muros de Jericó, a ese es que ellos estaban desafiando en aquel momento. Pero se necesitaba que una persona dijera, heme aquí, yo voy a salir y voy a correr a la línea de batalla a pelear con este hombre. Amén. Y de esa gente es la que Dios necesita hoy en este tiempo, que esté dispuesto a pagar el precio y a decir, aquí estoy yo, me puedes usar para su gloria. Amén. Gloria al Señor. Había una persona que estaba dispuesto, él quería hacer algo por el Señor, y eso es lo que vemos hoy en este tiempo, que las comodidades a veces lo acomodan a uno. Decía hoy en este tiempo, y las cosas han cambiado. Cuando vamos nosotros en viajes misioneros, uno ya está, como dice, buscando de antemano en qué restaurante vamos a comer, en qué hotel nos vamos a quedar, amén, cuál va a ser el transporte. A mí está bueno que se prepare todo eso, pero me pongo a pensar en ese tiempo, ellos no llevaban absolutamente nada. Me imagino que Pablo quizás preguntaba, ¿y cómo son las cárceles allá en Éfeso? Pues ya sabía que a todo lugar que llegaba a estar preso iba a ir. Esos eran los hoteles del apóstol Pablo. Amén. Pero había un hombre con un corazón valiente, con un corazón disponible. Y número 3, había una persona con un corazón que recuerda lo que Dios ha hecho. Amén. Ahí vemos en el versículo 34, cuando David dice que si venía un león o fuera un oso, tomaba algún cordero de la manada y él salía
y lo hería y lo libraba de su boca. Y eso es de esas clases de pelea cuando no hay otra opción. Amén. Las madres aquí se dan cuenta de ese momento del alumbramiento, que no hay, o sea, que no hay otra opción. Y dijo alguien, lo único que escucha del doctor es que dice push, como que dice empuje, empuje. O sea, no hay vuelta atrás, sino que tiene que pasar. Amén. No hay otra opción. Cuando escribió David el Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Eso era el valle de sombra y de muerte, es ese valle que hay allí pegado a Jericó, que es un gran abismo, y allá abajo, según los historiadores cuentan, que por ahí subían las fieras de Egipto, buscando hacia Israel. Allí era donde David andaba en ese tiempo pastoreando las ovejas de su padre, y por eso cuando veía venir los animales, no hay otra opción, no hay para dónde correr, simplemente las tenía que enfrentar, y de esa manera él pudo pelear contra esas fieras. Allí era donde anduvo también Juan el Bautista en esos tiempos, cuando él en su ministerio. Entonces vemos nosotros que es un corazón que recuerda lo que Dios ha hecho antes. David tenía esas historias pasadas que era lo que le daba a él la confianza para creer en lo que Dios podía hacer en aquel momento. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a recordar lo que el Señor ha hecho, desde dónde nos ha sacado, desde dónde nos ha traído, cuando hemos estado en angustia y Él se ha aparecido, nosotros nos damos cuenta de inmediato que lo que hizo el Señor antes lo puede hacer hoy. Amén. Imagínese que venga y le dé un dolor de cabeza, una fiebre a hermana Rosa que está aquí. Me imagino que de inmediato va a pensar, oh, yo recuerdo cuando estuve enferma, yo recuerdo cuando estuve en el hospital y el Señor me levantó de aquella cama, yo recuerdo cuando no tenía dinero, yo recuerdo cuando no había nada en la refrigeradora, cuando no había nada en la nevera, recuerdo cómo el Señor camina en esas situaciones. Yo recuerdo cuando estuve sin trabajo, yo recuerdo cuando decían que ya no hay sanidad, que ya no hay esperanza. Eso era lo que decía David. Yo recuerdo cuando estaba allá en el valle de sombra de muerte, que no veía absolutamente ninguna esperanza, pero el Señor le dio la fuerza para poder domar a aquellos animales en aquel momento. Amén. Eso es lo que nos debe a nosotros dar esperanza, que el Dios que nosotros servimos, dice la Biblia, que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Amén. Él fue fiel antes, será fiel hoy y será fiel el día de mañana para con nosotros. Amén. Pero tenía que haber una persona que estuviera dispuesta. Amén. Un corazón que recuerda lo que Dios ha hecho antes. Si comenzamos a contar las historias anteriores, amén, cuando se oían los silbidos de las balas, hermano Mauricio, que ya, o sea, amén, cerquita, nosotros esos, ¿cómo le llamaban? Unos morteros 90 que tiraban allá durante la guerra. A alguien le ha pasado un pájaro volando cerquita, ¿verdad? Que se siente, pasa por encima de uno. Se sentía así, que pasaban aquellos misiles por encima. Y uno se pone a acordar y cómo el Señor nos guardó de todas esas cosas. Amén. Y si lo hizo en ese tiempo, lo puede hacer hoy en día. Número 4 es un corazón que usa también lo que tiene. Amén. Hubo un hombre en el tiempo de los jueces que agarró una aguijada de bueyes, dice lo que llamamos nosotros una vara de puya, de que usa para jalar los bueyes, para empujar. Con esa mató un gran número de filisteos. Usa lo que tiene. A veces no es mucho lo que tenemos, pero Dios puede hacer cosas grandes con lo poco que tenemos. Y dice aquí en el versículo 38 que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de la coraza. Bueno, y
y lo ciñó y le dio la espada, el vestido. Y David comenzó a caminar y se dio cuenta que no podía con aquello. Amén. Yo me he dado cuenta de gente que ha tratado de imitar a otros. Amén. O sea, como que dice, si lo pudo hacer aquel, y hay gente que quiere cantar como el otro, quiere predicar como el otro. Amén. Queremos hacer algo por decir, porque el otro lo hace, yo lo puedo hacer también, o de esa manera, usando las herramientas de aquel. Todos somos únicos, hermanos. Y Dios nos ha dado un don de alguna forma, nos ha dado talentos también, y Él espera que nosotros los usemos. Y somos el cuerpo de Cristo. No todos vamos a estar detrás de un piano, no todos vamos a tener un micrófono en la mano, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Amén. Pero no podemos ir a la guerra con el armamento de otra persona. Tenemos que llevar nuestra propia arma, nuestro propio equipaje. Dijo un hombre del cual yo estudiaba bastante en aquellos tiempos que vivía en el norte. Él dijo: lee material, dice, de otros predicadores, lee sermones, escucha sermones, dice, de otra gente, lee sermones de otros predicadores, pero bate tu propia mantequilla, decía. O sea, queriendo decir que llegue a sus propias conclusiones. Amén. Estuvo predicando un evangelista allá en una iglesia allá en Long Island, y después de que terminó de predicar, puso de venta los bosquejos de los sermones que él predicaba, y un pastor ahí, la historia es bonita porque él compró 3, estaban en especial por $99 por 3, y bueno, en aquellos tiempos $100 era bastante dinero todavía, pero era mucho más. Y bueno, y dice él, y no sé en qué momento, dice él, contando la historia, me lavó la cabeza, dice, y me vendió 3 sermones, dice, por $99. Y lo llevé, dice, traté de predicar uno, dice, ni para atrás, ni para adelante, hermanos, decía. Y le digo, ya le pasó las de David queriendo ir a la guerra con el armamento de Saúl. Lo poquito que la persona tiene, Dios lo puede usar. Amén. No todo lo que parece útil es adecuado para nosotros. Amén. David sabía que la guerra que él estaba a punto de enfrentar no era en sí una guerra humana, era una guerra espiritual que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios estaba dispuesto a usar lo que había puesto en sus manos. Y dice David, agarra sus piedritas, agarra su saquito y la honda, y comienza a caminar para el campo de la guerra. A veces puede parecer insignificante lo que nosotros tenemos, pero Dios lo puede usar para su gloria, hermanos. Tiene una forma el Señor de obrar que uno no se imagina. De ahí, ese lugar llamado Brentwood en Long Island, salió un hombre a empezar una obra en Puerto Rico. Años y años atrás. Dispuesto a ir a iniciar. Que allá había un hermano en un lugar que se había convertido al Señor y que ahí querían construir un templo, pero ir no solo a querer construir un templo, sino la iglesia que hay es un hermano nada más. Y llega a ese lugar y había, como dije, un cerrito así pequeño ahí. Allí comenzaron a arrancar tierra y comenzaron a hacer adobes, que es como un ladrillo, pero que no es cocido. Comienzan a hacer ese adobe como el que hacían allá en Egipto, o sea, es el lodo nada más con zacate para que se detenga. Y dice, trayendo el poquito, arrancándolo, mezclándolo y haciendo el poquito. Cuando venía caminando, dice un borrachito ahí al lado. Y llega y le preguntó qué estaba haciendo. Y ya él explicó lo que estaban haciendo. Y lo veía como quien dice, estás bien de la cabeza. O sea, como quien dice, estás pensando hacer un templo aquí, solo ustedes dos, y tenés lo que son 3 ladrillos. Y mientras platicaba, según estaba de borracho, que se fue y se paró en los 3 ladrillos que había hecho, y los poquitos que habíamos hecho en toda la mañana. El borrachito se fue y se paró en ellos. Se disculpó, dice, pero se fue. Y ellos, dije, siguieron la obra. El siguiente día vino ese borracho otra vez ahí, pero ya venía, como dije, sober, ya le había pasado la borrachera. Y llega, dice,
Y le dijo que lo perdonara otra vez y eso. Y le dice a aquel hombre, me ha convencido la valentía que tienes, le dice. Pero aquí si hacen algo, aquí esto va a ser bien pequeñito, le dice. Yo estaba pensando en ayudarles con algo, le dice. Y se mete la mano a la bolsa y saca un papel como una partida de nacimiento. Dice que están hasta amarillitas ya de viejas. Y la saca. Esta es la escritura, mira, de este lote que sigue para allá. Se los voy a regalar, le dije, para que hagan algo más grande. Y yo les voy a ayudar a hacer el ladrillo. Amén. Y se queda uno. Y contaba él la historia. Y sé los nombres también, solo que a veces no me gusta decirlos aquí en las redes. Y comienzan a trabajar y comienza la gente a llegar. Escuchaban la historia de la fe de aquellos y de la fe de aquel borrachito que también ese día se convirtió al Señor. Y levantan aquel templo en aquel lugar. Dios busca gente que esté dispuesto a poner lo que Dios nos ha dado en sus manos. Dios lo puede usar para cosas grandes, hermanos. Moisés solo tenía una vara en la mano. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, extiéndela. Amén. A veces es poquito. Gedeón solo tenía 300 hombres. Con esos 300 hombres le dice, yo voy a hacer algo. Eliseo le preguntó a la viuda, ¿qué es lo que tiene? Ya solo un poquito de aceite, una vasijita. Tráemela para acá. Amén. Comienza a buscar vasijas prestadas y te vas a dar cuenta de lo que el Señor es capaz de hacer. El Señor con los discípulos les dijo, mándonos a sentarse para que les den comida. Y dijeron, aquí no hay nada más que un muchachito con 5 panes ahí, con algo poquito. El Señor vino y los agarró y los bendijo. Comienza a darle comida a la multitud. Cuando hay obediencia, lo poco que hay, Dios lo puede multiplicar. Yo sé que aquí hay gente de experiencia y quizás en línea me están escuchando también. Pero cuando hay disposición, por poquito que sea, Dios puede hacer cosas grandes con ese poquito. Amén. Número 5, y aquí terminamos, un corazón dispuesto a actuar. Dijimos que era uno un valiente, un disponible, uno que recuerda las victorias pasadas, uno que usa lo que tiene y uno que también está dispuesto a actuar. No solo se queda con los planes, sino que él dice, yo voy a ir, y salió corriendo a la línea de batalla. Amén. Esa era la persona que Dios iba a usar. Dios honra la disposición. Amén. Terminología que nosotros usamos aquí siempre es que Dios no llama gente preparada, sino que Dios prepara a los que llama. Amén. Dios puede usar a aquella persona que dice, aquí estoy. Lo que Dios está buscando es gente que esté dispuesta a hacer algo. Si decimos, aquí estoy, aquí estoy. Amén. Y el Señor puede hacer cosas grandes. Nosotros nos podemos quedar, como que decimos nosotros, espantados de ver lo que Dios es capaz de hacer. Aquel hombre cayó no solo no por el poder de David, sino por el poder de Dios. Es una historia tan grande, pero Dios pudo usar a una persona, a un insignificante, a alguien que no parecía nada, pero iba en el nombre del Señor y estaba dispuesto a darle la gloria a Dios. Pero dijo, yo aquí estoy. Amén. Y de ese tipo de gente es que Dios va a usar en este tiempo. De la gente que dice, heme aquí, lo poquito que tengo, pero esto poco lo pongo en tus manos. Como dicen, no es mucho, pero aquí está. Amén. Yo siempre me voy de regreso a los primeros pasos de la iglesia Trinity. Y decía yo, pues es un poquito acá. Amén. Pero lo poco que nosotros podemos, lo vamos a poner en las manos del Señor. Y Dios comienza a obrar. Amén. Me acuerdo cuando llegó hermana Rosa. Fue de gran bendición. Y así sucesivamente. ¿Cómo vino a ser la iglesia ese hospital? Pero alguien dijo, heme aquí.
Recuerdo cuando tuvimos la reunión en la casa con los primeros líderes de la iglesia, hermano Pablo, mi esposa Jessica y David. Y les digo, ya esto es lo que hay. Hay una oportunidad aquí de empezar una iglesia aquí en Indian Land. ¿Qué dicen ustedes? Jessica solo se reía. Porque dije, no quiero parte en eso. David me dice, empecemos. Si tú predicas, yo canto. Y empezamos. Y mi esposa dijo, pues yo canto también. Y me encargo de llorar. Amén. Yo digo que ella tiene el don de llorar. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios premió la fe y la disposición. Amén. Porque es el que abre puertas. Estábamos orando aquí. Era un estudio bíblico los viernes aquí en Lancaster. Cuando una llamada por teléfono. Quieren usar la iglesia de Glenwood. Ahí está dispuesta. Porque de ¿cuánto hay que pagar? Nada. Si es su voluntad dar algo, gloria a Dios. Si no. Y obviamente pues. Nosotros, o sea, como dije, no tomamos ventaja. Pero nos damos cuenta que cuando hay disposición, el Señor abre puertas. Amén. Gloria a Dios. ¿Están listos para decir tu siervo irá y peleará con ese gigante? A veces el gigante es grande. El reto aquí en este lugar es grande. Porque estamos viviendo en un tiempo aquí alrededor de que la gente se ha acomodado. Y se necesita que gente anime a los demás. Amén. Gente dispuesta. Gloria a Dios. A orar por esta nación, a orar por este condado. Gloria a Dios. Un corazón dispuesto a decir, heme aquí, un corazón obediente para darle la gloria al Señor. Amén, hermanos. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en este día y gracias a la audiencia que hemos tenido también a través de los diferentes medios de comunicación. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indian Land y Lancaster en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.